decimos, el sionismo caerá, Palestina vencerá. Ayer decíamos, oh Ho Chi Minh, lucharemos hasta el fin. Hay pueblos y realidades que marcan la historia de la lucha por la soberanía, la independencia, en definitiva, por la autodeterminación de los países y los pueblos. Vietnam es uno de esos ejemplos. Primero en los tiempos contemporáneos, contra el imperialismo japonés, francés, norteamericano. Centrando no solamente en su propia fuerza, sino que movilizando al conjunto de los pueblos del mundo en una lucha solidaria. Los universitarios, los pobladores, los trabajadores, los campesinos, los intelectuales salían a decir paz para Vietnam, no al imperialismo, fuera el imperialismo norteamericano. El pueblo vietnamita se unificó el norte con el sur, bajo la dirección de una política de liberación nacional encabezada por Ho Chi Minh, el gran dirigente histórico del pueblo vietnamita. A partir de aquello comenzó en 1975 la construcción del nuevo Vietnam, de un Vietnam que camina en sus propios pies, que desarrolla su economía, su soberanía, su independencia, que no olvida a quienes han sido solidarios, con excelentes relaciones, inclusive estratégicas, con la Federación Rusa, con la República Popular China, la República Popular Democrática de Corea. Muy buenas relaciones con Cuba socialista, con la República Islámica de Irán, también con países occidentales, incluso con Estados Unidos, pero siempre centrado en sus intereses. Ese es el aporte que hoy día entrega Vietnam al resto de los pueblos del mundo. Mostrar que es posible caminar con sus propios pies, usar su propia cabeza en la construcción de su economía y de su sociedad. De cualquier manera, hoy es independiente. Esa era la tarea planteada, la independencia, la soberanía y la construcción. Seguramente, esta construcción va llevando elementos de carácter de justicia social y de superación social. No en vano, Vietnam se llama República Socialista de Vietnam. Un socialismo de acuerdo a las características y a la resolución de los problemas planteados en esa sociedad. Vietnam hoy día es un recuerdo para algunos de las movilizaciones del pasado, pero a quienes luchamos junto a Palestina nos hacen recordar también los tiempos de las movilizaciones solidarias con Vietnam. Ambos momentos, dos pueblos, dos realidades, sudeste asiático. Ahí en el sudeste asiático, Laos, Camboya, Vietnam, tres países que se movilizaron contra el imperialismo norteamericano, pueblos que lograron con su lucha armada su independencia. Hoy día, Palestina, Líbano, Siria, también junto a la lucha por la independencia. Esta es la unidad y la enseñanza que nos entrega Vietnam. Esto es Negro y Blanco por Hispan TV. Soy Eduardo Artés. Vietnam, el Vietnam heroico, ese que movilizó a millones y millones de personas en el mundo, que coayuvaron a la expulsión del imperialismo norteamericano del territorio vietnamita, permitió la unificación de Vietnam. Claro,
el mérito y el triunfo fue del pueblo vietnamita. Todo el movimiento solidario fue muy importante. Pero el propio pueblo hace lo suyo. ¿Pero en qué está Vietnam hoy día? ¿Qué construcción de tipo social, económica, política, sus relaciones internacionales? Es algo que merece ser conocido, tratado y discutido por todos aquellos que estamos en la vereda del antiimperialismo y del antisionismo. Para hablar sobre esto, hoy día estamos acá en Santiago de Chile con un invitado bastante especial. Estamos con Claudio de Negri. Él es periodista, analista internacional, esto es muy importante, ex embajador de Chile en la República Socialista de Vietnam. Claudio, bienvenido acá a Negro y Blanco por Hispan TV. Bueno, muchas gracias, Eduardo, por la invitación y algo muy especial. Gracias por tomar ese tema, fíjate, qué importante. Porque es un tema del que se habla poco en Chile. Y Vietnam yo diría que tiene la impronta o es una síntesis de todo el siglo XX, no solo de la lucha del pueblo vietnamita, sino de una causa que se empezó a hacer global, esto que tú mencionabas del antiimperialismo. Y muy importante en este momento, que estamos frente a una globalización neoliberal feroz, que todos dicen que está cambiando, viene una nueva época, cambio civilizatorio, cambio de época, era el conocimiento, era el digital, tiene 1000 nombres, pero está cambiando. Lo que pasa es que no tenemos claro todavía en qué dirección está cambiando. Y en eso Vietnam es un país, un pueblo señero. Yo tuve el honor y la alegría de estar ahí y eso me dejó muy profundamente marcado. Así es, Claudio. Claudio, Vietnam, su nombre es República Socialista de Vietnam. Indiscutiblemente que la forma que adquiere una sociedad determinada, en este caso el socialismo, obedece a momentos históricos, fases históricas, a tareas que están planteadas en la construcción del país, etc. ¿En qué está Vietnam hoy día? ¿Cómo es el socialismo o cómo es esa sociedad con las características propias que obedecen a esa realidad? A ver, primero yo creo que es muy importante esto, pero antes quisiera agregar una cosa. Hay una cierta, no lo digo en sentido peyorativo, ¿eh? Yo tengo en mi casa cosas de la época, pero nos quedamos un poquito pegados en Chile en la imagen de Vietnam, de ese pueblo heroico, que lo sigue siendo, pero está en otra fase, que ellos mismos se la ganaron, ¿no? Porque lo que se alcanzó a conocer, la imagen de Ho Chi Minh, la guerrillera con el kepí, la estrella roja, el fusil con la paloma, y eso fue cierto y justo. Pero hoy día Vietnam es una sociedad que está a todo ritmo. Puedo comentar un par de datos, 2 o 3 nada más. Primero estamos hablando de un pueblo de 100 millones de habitantes, 100 millones, porque nosotros somos harto más chiquititos. Entonces todavía es más complejo, tiene otra dimensión. Segundo, Vietnam al año 80, ni siquiera cuando termina la guerra, que es 75, el año 80, el ingreso per cápita de los vietnamitas era de entre 100 y 200 dólares al año. Hoy, con los mismos indicadores de registros internacionales, el ingreso per cápita de Vietnam es de 2.800 dólares anuales, ¿no? Eso ya te puede indicar una referencia. Sobre el 72% de la población al año 80, 1980, estaba en condiciones de pobreza extrema. Hoy día la pobreza en Vietnam, según los mismos indicadores internacionales, alcanza al 2%. Llevan 2 décadas con un crecimiento económico, aquí siempre nos dicen los equilibrios macroeconómicos. Vietnam lleva 20 y tantos años creciendo siempre entre un 6 y un 7%. Vietnam es el segundo productor de arroz del mundo. Vietnam además se ha pegado un salto tremendo en sustitución de la dependencia del agro, de vender solo eso. Es no lo más importante, también productores de café del mundo, pero entró en la tecnología.
hay una inversión tremenda en el desarrollo del conocimiento en materia científica y tecnológica, de modo que te describiría una sociedad moderna, audaz, muy abierta, con una juventud que para cualquier chileno que los ve se queda asombrado. Ahora, ahí mismo, todo al plantearlo así, cualquiera podría decir, bueno, ahí es una sociedad capitalista. O sea, sin embargo, ¿no es cierto? Vietnam en este momento tiene planes quinquenales, el partido que está en la dirección es el Partido Comunista de Vietnam, ex partido de los trabajadores, ¿no es cierto? Esos áreas que tiene, digamos, y la participación, ¿no? en la economía. ¿Cómo se puede entender esta construcción socialista con características vietnamitas? Mira, hay dos cosas que ellos siempre las mencionan como estructurantes. La primera, ellos hablan de un Estado socialista de derecho. Es un concepto global que daría para mucho, pero tiene que ver justamente con una sociedad de derecho. No de derechos, de derecho pleno del ser humano. Eso se puede medir de mil formas. Acceso a la salud, la educación, a la vida, ¿no? En fin. Y la otra es un Estado socialista de mercado, que también se vincula con la pregunta. Aquí hay una premisa. Ellos, si me permite recordar, yo creo que una anécdota puede ayudar a sintetizar. Ya, ahí vamos a quedar en la anécdota, vamos a ir a un corte y volvemos Perfecto. de inmediato. Ya. Estamos de vuelta acá en Negro y Blanco con Claudio de Negri. Claudio, tú estabas planteando algunas características, ¿no es cierto?, de este socialismo a la vietnamita, por decir así. De cualquier manera, antes que tú intervengas, claro, el tema del mercado es un tema que el movimiento por el socialismo en general lo ha discutido mucho. Y ya hay que no olvidar nunca que un año antes de fallecer, el dirigente soviético José Stalin escribe una obra que se llama Los problemas económicos en la URSS. Y allí plantea que las leyes del mercado actúan en el socialismo, aunque los compañeros en el soviet estén sacando leyes que dicen que no. Ese es un tema. Por favor, adelante. Mira, por eso yo digo que es tan importante, porque el socialismo que construye Vietnam es muy con su propio debate, creatividad, como fue un intento que también hubo en Chile. Entonces ellos hablan justamente tomándose esa premisa, una interpretación, porque el socialismo para poderse construir tiene que haber construido previamente una base económica y esa se construye con el mercado y está concebido como una etapa posterior de superación del capitalismo. En los vietnamitas hasta el día de hoy, porque todavía hay zonas pendientes, siempre te hablan, hay un término que a mí me quedó muy grabado, dicen, esto es importante porque nos ayuda a crear actividad económica. Fíjate qué importante, porque hoy día hay ciertas corrientes de gente que se dicen progresistas, se dicen de izquierda, pero cuyo discurso, hay varios autores de eso, que hablan de que estaríamos supuestamente en la era postindustrial. Nada más aberrante que eso para quien quiera transformar la sociedad en esta dirección. Y la gran bandera de los países latinoamericanos, para tomar, no se trata de copiar, pero considerar experiencias, es que nosotros necesitamos industrializar, si no vamos a seguir vendiendo
barcos cargados con tierra o con manzanas y comprando computadores y tecnología. Eso tenemos que superarlo. Eso los vietnamitas lo entendieron hace rato. Yo te decía adelante que quería contar una anécdota, porque ayuda, porque esto es muy vasto. La famosa Doi Moi, que en vietnamita significa renovación. Hasta el año, yo les decía, te comentaba recién que el 80 era muy pobre, era uno de los países más pobres del mundo, Vietnam. El 86 hicieron un congreso, porque hasta esa fecha el Estado juntaba a los campesinos, decía, bueno, la tierra es de ustedes, la reforma, Ho Chi Minh la proclamó, la reforma agraria del 46, no, pero ahí la empiezan a aplicar. Y decían, nosotros les vamos a dar la semilla, les vamos a dar asesoría técnica, ustedes van a plantar este tipo de arroz, tienen una cuota de producción de tantas toneladas por hectárea y se los vamos a comprar todo a tal precio. La producción de arroz estaba deprimida. Ese año, el 86, deciden, y ahí sale este concepto de la Doi Moi, juntan a los mismos campesinos y les dicen, ustedes son dueños de la tierra, el Estado les va a proporcionar asesoría técnica, pero les vamos a dar crédito para que paguen la asesoría técnica. Y les vamos a vender la semilla, pero la van a tener que pagar. Ahora, no a un precio usurero, porque el Estado se las proporciona, ¿no? Pero ustedes definen qué semilla quieren. Ustedes le fijan el precio y ustedes ven a quién se la venden. En un año de estar en el lugar 82, creo que era, de productores de arroz del mundo, al año siguiente era el segundo productor de arroz del mundo, Vietnam. Entonces hay una concepción del socialismo que es distinta de esta caricatura mal interpretada que en algunos casos es caricatura. Cada país tiene su propia forma de construir los cambios, pero hay leyes fundamentales. Y una de ellas, la concurrencia del mercado, pervive, sigue existiendo y eso va a llegar hasta muchos años, porque es así, está el dinero circulando y todo eso. Bueno, Claudio, la solidaridad internacional hemos dicho que fue muy importante con Vietnam. No solamente de los pueblos que salíamos a la calle, sino que también de los estados. Por ejemplo, la ex Unión Soviética, la República Popular Democrática de Corea, la República Popular China, jugaron un papel muy fuerte en la lucha por la reunificación y la soberanía, la independencia, en definitiva, de Vietnam. ¿Cuál es la política internacional hoy día de Vietnam? Sabemos que tiene muy buenas relaciones con la República Popular Democrática de Corea, con Rusia, con China. Han ido los líderes, Putin, Xi Jinping, Kim Il-sung, Kim Jong-un también estuvo ahí, ¿no? El otro era el abuelo. Claro, el otro el abuelo, ¿no? Pero bueno, hay una relación de partidos también entre ellos. Y en América Latina también tenemos Cuba, etcétera, y otros países con buena relación. ¿Cómo podemos ubicar en el plano internacional a Vietnam? Primero yo diría que es un país profundamente activo, ¿eh? Los vietnamitas se incorporaron en ASEAN, que es donde están agrupados los países del sudeste asiático, debajo de China. Juegan un papel de un dinamismo sorprendente en ASEAN, no solo en términos económicos, comerciales, sino del debate de los conceptos. Bueno, ahora están en su relación nueva con los BRICS. Así es. Tienen una relación, quiero hacer un pequeño, no es el... Son solo socios dejarlo en este puntualizado. momento de los BRICS. Con China no siempre han sido iguales las cosas. Sí, sí. Hay una relación histórica entrañable entre la ex Unión Soviética, que incluso se ha traspasado en cierta medida a Rusia, intachable. Pero con los chinos tuvieron momentos que también veían las cosas de manera distinta, no obstante siguieron construyendo su proceso. Bueno, eso lo tienen desde anteriores dinastías, porque China siempre fue un gigante, y vivir al lado de un gigante no es fácil, ¿no? Claro, ¿no? En algún momento también el Imperio Chino, no la República Popular, el Imperio Chino dominó Vietnam, ¿ya? Pero ahí estuvo Xi Jinping hace poco, ¿no? Y cuando hablaron con el actual dirigente vietnamita, hablaban a partir de sus relaciones de partido a partido y de Estado a Estado. Y de pueblo a pueblo. De pueblo a pueblo, así Sí, es. es que te digo eso porque es profundamente activo, reunión APEC. La presidenta Bachelet estuvo en APEC cuando yo estaba allá, se hizo la APEC en Vietnam, muy abierto. Ellos tienen la convicción entonces de
desarrollar el mercado con un papel siempre preponderante del Estado, pero hay mercado en Vietnam, tú encuentras todas las mejores marcas del mundo, incluso también hay ciertas diferencias, pero es una sociedad de mercado. Lo que pasa es que la inspiración que tiene, los aspectos estratégicos de la economía, de la producción y la distribución de la riqueza, los controla el Estado. Pero en Vietnam hay taxis privados, en Vietnam hay 100 canales de televisión, más de 100 de alcance nacional. Hay más de 1000 periódicos impresos. Entonces es una concepción que para un chileno, nosotros que nos sentimos a veces que Chile es tan distinto, es distinto pero en otra dirección. O sea, se sorprenderían con la diversidad que tú encuentras en Vietnam, ¿ya? Y también hay fenómenos culturales en la juventud. Sorprende. Bueno, en Vietnam casi todos se hacen motos, ¿eh? O sea, hay más motos que vietnamitas, hay más de 100 millones de motos. Es un drama para ellos, las quieren eliminar, pero no saben cómo, porque tendrían que crear no sé qué. Pero es una juventud muy independiente, muy trabajadora, saben que todo cuesta. Todo vietnamita se inventa, la gente que no está, a veces la dueña de casa no está en un trabajo formal, pero en la puerta pone cosas para vender, pero siempre hace alguna actividad económica. Pero ellos han entendido que necesitan producir, fabricar, y en eso han pegado un salto que es difícil de imaginar. Y hay un fenómeno cultural también muy fuerte en Vietnam. Claudio, y en relación a la cosa solidaria, por ejemplo, tenemos todo lo que pasa en Asia Occidental, hoy día en Palestina, en el Líbano, ¿no es cierto? ¿Cuál es la política de los vietnamitas en relación a los procesos independencistas y soberanos de América Latina, particularmente Nicaragua, Cuba, Venezuela? Ellos siempre han sido muy solidarios en términos físicos, particularmente con una cantidad de vietnamitas vinculados con los cubanos, por ejemplo, pero ponen otras cosas, ¿eh? Entonces dicen, lo ideal sería, todo esto ¿por qué? Porque hay ciertos problemas que ocasionan un modelo que nosotros tenemos que superar. Es decir, para ellos lo primero es la paz, la no intervención, la no injerencia. Yo estuve en una de las paradas más importantes del último tiempo, pero muy especial, fíjate, son unos batallones compuestos por 500 personas, súper ordenados. En uno de esos iban los veteranos de la guerra. ¿Sabes que no llevaban fusiles? Iban con flores, marchando. Pero después pasó otro batallón, que eran los pueblos originarios. Esos iban con fusiles. A un colega que estaba al lado mío le decía, anda a hacer eso en Chile y saca al Parque O'Higgins a los mapuches a marchar y les pasa a los M-16, a ver qué ocurre. Y nosotros tenemos una concepción de este un país que tiene una institucionalidad democrática, republicana. Te fijas que es muy contradictorio para uno de una realidad muy distinta. Entonces, ellos, la solidaridad sí, pero primero su pueblo y en lo principal, yo creo que su apuesta está en la integración, en la cooperación, en la paz, en la no injerencia. Todo lo que con eso no vamos a resolver, ahí hay que apoyar y apoyan. Pero como que tienen ordenadas de esa manera sus prioridades, así lo entiendo yo. Perfecto. Bueno, nos queda medio minuto. Tus últimas palabras sobre Vietnam, dado el hecho que fuiste embajador, póneme un elemento fuerte. Mira, a mí me tocó participar de la iniciativa de la Marcha por la Paz en Vietnam, que se hizo el año 68, de Valparaíso a Santiago, que duró 5 días, miles de jóvenes. Yo creo que tenemos que recuperar ese espíritu. Así es. Ahí gritábamos todos, Ho Chi Minh, lucharemos hasta el fin. Muy bien. Bien, sí. Esto ha sido Negro y Blanco por Hispán TV. Y ahí Muchas salió gracias. El derecho a vivir en paz. Así es. De Víctor Jara, que no es cualquier cosa. Así es. Muchas gracias, Claudio de Negri, por haber estado con nosotros. Gracias a ustedes.